Entonces comenzamos con los primeros ejemplos que pueden encontrar ahí en mi repositorio en Airflow Intro. El primer ejemplo es el Python Operator, que yo creo que es el más básico, ¿vale? Entonces, si nos vamos al primer archivo, al POC01, vemos lo siguiente. Al principio es importante notar que se debe importar cada una de los bloques con los cuales trabajemos en el flow. En este caso Python Operator se tiene que importar. Y el otro importante es el Dummy Operator, ¿vale? Que es el básico. Acá lo importante del DAG está acá. Esta es la parte donde se define el DAG, ¿vale? Acá se define el nombre, los parámetros o los argumentos, el catch-up si es true o false, eso lo voy a explicar también, el número máximo de tareas activas, y el intervalo de schedule. Se describe cada una de las tareas, o sea, dentro del DAG, dentro del ciclo del DAG, cada cajita o operación se llama task, ¿vale? O tarea. Entonces, ¿cómo inicia esto? Con un iniciador o begin, que es un dummy operator, después viene el Python operator, y después viene el dummy operator de finalización. Ya eso es como algo estándar, básicamente. Siempre tiene que como iniciar con un dummy operator y finalizar con otro. Y finalmente, esta es la descripción del DAG. Esta es toda la descripción. Es simplemente una línea. Obviamente para DAGs más complejos pueden ser varias líneas. Se lee como si fueran flechitas. Inicia en el begin, luego pasa a la task Python y luego termina la task end. ¿Y cómo se define esto? Está el schedule interval, que es lo más importante, que es en qué hora o en qué momento se debe triggerear esto. Poder definir en qué horarios, por ejemplo, todos los días o todos los lunes o todos los días que sean necesarios, generar estas tareas automatizadas. Para eso les recomiendo consultar esta página que es crontab.guru, que les permite setear, por ejemplo, más fácil el flujo de horas y les tira como formato cron. Por ejemplo, acá yo le tengo en schedule interval none, significa que esta tarea en particular está programada para ser ejecutada manualmente. No hay nada que la triggere en cierto horario. Por otra parte tenemos el catch-up, que te permite ejecutar esta tarea hacia atrás. Acá tenemos el start date. Entonces, si es que, por ejemplo, hoy día estamos a día 13, ¿qué pasa si le pongo catch-up true? Me va a empezar a ejecutar desde el día 5 en adelante, todos los días, este DAG. Y después viene la definición justamente del Python Operator. En la función del Python Operator, entonces vamos a ver acá y pasamos como argumentos. Estoy pasando el número pi y una variable 1 que es un string que se llama variable 1. Función de Python, bueno, es bien simple. Básicamente tengo unos prints que me van a permitir visualizar qué cosa. El ds, que es una variable muy importante. La variable ds proviene de acá, provide context. Si usted le pone provide context true, es una variable propia de la ejecución, viene del Airflow. Y bueno, acá vienen las otras keywords. Entonces acá básicamente las printeo y finaliza con un return y listo. Así de simple es esta función de Python. Vamos a empezar a hacerle cambios ahora. Vamos a hacer push y vamos a ir viendo cómo se ven reflejados esos cambios en Airflow. Acá tenemos el panel de Airflow con las dos tareas que cargamos en el repositorio. Si se fijan acá en la parte de schedule, tengo la primera tarea, como les mostraba en el código, que está en none. O sea, no está configurado para que se ejecute automáticamente a ninguna hora. Pero yo lo puedo ejecutar acá, manualmente. Trigger DAG, hago clic acá, le pongo trigger y ahí se está ejecutando. Cuando se está ejecutando aparece acá este puntito verde claro, que significa que está corriendo. Y si se fijan acá, en la tarea 2 ya tenía un schedule, ya que está configurado a las 12. Eso es mediodía, pero ojo, funciona con el horario UTC o horario Zulu, horario GMT 0 o UTC 0, que es el horario en el meridiano de Greenwich. ¿Por qué lo definieron así? Es para tener un horario universal, para que sin importar en la parte del mundo en la cual se encuentren, puedan orquestar estos eventos en forma centralizada. Se pueden apoyar del reloj que está acá. Ya, entonces, por ejemplo, ahora son las 1:37 PM hora Chile, lo cual representa las 16:37 en horario UTC o hora Zulu. O también la hora de Dakar. Dakar es una de las pocas ciudades que se mantiene en UTC 0 tanto en invierno como en verano. Si nos metemos acá a ver qué es lo que tiene dentro, hay dos vistas principales, las que más se usan. En la vista de árbol, donde se ven cada una de las tareas, como les mostré anteriormente en el código. Este código es bien simple. Tiene un inicio, hace la tarea Python, y tiene un final. Y tiene la vista de grafo. La vista de grafo es básicamente lo mismo, pero se puede ver en forma ya más gráfica cada una de las etapas. Vamos a volver atrás. Voy a ejecutar nuevamente esto. Voy a triggerearlo y voy a hacer clic acá y vamos a ir viendo cómo se está ejecutando. Entonces acá en la vista de árbol pueden ir viendo, bueno, se está ejecutando la tarea. Ahí aparece el Run ID manual, aparece la fecha y hora de la ejecución.
cuando empezó y cuando terminó. O sea, ahora está corriendo. Aquí tiene un botón de refresh para ir viendo cómo va avanzando. Si se fijan, ahora ya está lista la tarea de inicio. Ahora está la tarea de Python que está corriendo ahora. Acá aparecen los colores de lo que significa cada una de las etapas. Acá están lo que significan cada uno. En verde oscuro es cuando ya está listo, rojo cuando falló y el verde claro cuando está ejecutándose en estos momentos. Refresh nuevamente y listo. Otro tip importante, acá pueden hacer clic sobre cada uno de los tasks y pueden acá hacer clic en View Log. Y aquí justamente pueden ver cada uno de los printeos o bueno, cada una de las acciones que hagan en sus códigos. Se recuerdan que en el código tenía unos prints, por ejemplo tenía el print de S, de la fecha de ejecución, 13 del 11, le estaba pasando como parámetro el número pi, ya ahí está, 3.14159. Otro parámetro, una variable string que se llama variable 1 y listo. Y ahí, bueno, y otra serie de printeos automáticos propios de la tarea. Ustedes pueden hacer clear de una tarea manualmente. ¿Qué pasa? Cuando por ejemplo hay alguna falla y quieren volver a reejecutar, hacen clic acá, le ponen clear, ok, y básicamente lo que va a entender Airflow es que esa tarea nunca existió, nunca se ejecutó. Entonces lo que va a hacer, mira, esta tarea vamos a tener que correrla nuevamente. Efectivamente se ejecutó. Bueno, ahora hagámosle cambios al archivo de Python y veamos cómo se ven impactados en Airflow. Lo primero que hay que notar acá, si se fijan, es que me sale un error acá. Me parece que no tengo Airflow. Y efectivamente no lo tengo instalado, pero no importa. O sea, básicamente no lo puedo correr en local, pero a mí me interesa correrlo en la nube, justamente en la instancia de Composer. Les recomiendo que cada vez que hagan un cambio grande de ejecución y no les importa guardar la historia, yo les recomiendo que aquí en el nombre del DAG lo cambien, porque eso significa que en Airflow se va a volver a deployar como si fuera un nuevo flujo de trabajo. Eso les va a ayudar bastante para evitar problemas y confusiones si es que el cambio es muy grande. Si el cambio es pequeño dentro de alguna de las tareas, no importa, se actualiza sobre la misma, pero acá yo les recomiendo que para este ejemplo cambiarlo. Está el nombre del proyecto al cual está asociado esto, el dueño, y aparece acá email. Se recuerdan que, bueno, configuramos con SendGrid el correo, son los correos a los cuales se dirige Airflow automáticamente cuando hay alguna falla. Entonces cuando hay alguna falla o algo pasó en el DAG, se envía automáticamente un correo a estos destinatarios. Y pueden poner N destinatario. Aquí lo separan con coma y pueden poner todos los destinatarios que quieran. Voy a poner un print hola mundo. Cambiámosle acá en el schedule interval. Podríamos probar que se ejecute 2 veces para ejemplificar un punto. Vamos a ponerle catch up true desde 9 del 11. Lo que va a hacer esto es que a partir de esta fecha, del 9 del 11, me va a ejecutar como si hubiese estado atrasado todas las tareas pendientes. ¿Cómo se lee esto del schedule? Básicamente acá está la hora, estos son minutos. Acá está el cron tab guru, es minutos, horas, días, meses y día de la semana. O sea, acá ustedes pueden tomar esto como de referencia si quieren. Por ejemplo, este 022 asterisco asterisco 15 significa todos los días a las 22 horas de lunes a viernes. O sea, por ejemplo, este que es a las 4:05 los domingos. Acá en este caso le puse, bueno, ahora estamos más encima, le voy a poner 50, 51, 52. Vamos a guardar, vamos a hacer push, git status, al punto git commit ejemplo 1 y push y listo. Así se ve en el panel de Airflow. ¿Se acuerdan que le puse acá función 03 ahora al nuevo deploy? Acá aparece efectivamente que hay un DAG activo, por eso aparece en rojo. Hasta las 4:50, 51, 52 se debería ejecutar todos los días. Le puse un catch up true, así que por eso es que está corriendo. Si nos fijamos ahora, si se fijan ahora hay varias ejecuciones. De hecho está corriendo algunas y ya va bastante avanzado. Este es un ejemplo de DAG bastante pequeño, así que funciona rápido. Hacemos refresh. Ahora lo interesante es ver el tema de las fechas. Hay una parte que se llama run ID, start, end y el state. Analicemos las fechas. Yo le puse que iniciara el 9 del 11. El 9 del 11 todos los días. ¿En qué horario? Aquí aparece 16:50, 51 y 52. El run ID les demuestra cuál era la fecha y hora programada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dice del 9 del 11, 16:50, después la siguiente ejecución, 9 del 11, 16:51, 16:52 y después se pasa al 10 del 11, ¿cierto? Y el start y el end es la fecha y hora efectiva de la ejecución. Entonces, como yo le puse catch up true, me hizo hoy la ejecución, el start day, el 13 del 11,
a las 16:49, pero es la ejecución de que quedó como, entre comillas, pendiente del 9 del 11. Esto podría ser un poco confuso. Estos cron tab no funcionan como... O sea, si bien es cierto, la nomenclatura es tal cual la de Linux, no es lo mismo que un cron tab cuando ustedes lo programan en un sistema operativo. Lo que ustedes programan en el sistema operativo es la fecha y hora o la periodicidad de la ejecución. Entonces, por ejemplo, si le ponen a las 16:50, se va a ejecutar a las 16:50. Lo que acá ustedes están programando son intervalos de repeticiones. Y si se fijan acá, van a encontrar como algo extraño. Van a aparecer... Esta ya es la fecha de hoy, del tiempo que ya transcurrió. Run ID del día 13 del 11... El de las 16:50, si se fijan, empezó a las 16:51. ¿Se fijan? A pesar de que ya lo estábamos ejecutando. Y el siguiente dice, de las 16:51 empezó a las 16:52. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el Run ID asociado a la ejecución de ahora es la del periodo anterior. Entonces, en la ejecución que yo le puse a las 16:51, la verdad es que me está ejecutando, o sea, el Run ID asociado a ese es las 16:50, pero es de la ejecución de las 16:51. Así que ojo con eso. En este ejemplo es como un minuto de diferencia, entonces ustedes van a decir, pero bueno, no se nota mucho, pero es para ejemplificarlo en este rato en el video. Pero cuando ustedes ponen, por ejemplo, una ejecución que es una vez al día, lo que van a encontrar es que el start date es, por ejemplo, el de hoy, la fecha de hoy, pero el Run ID es la del periodo anterior, o sea, la fecha de ayer. Entonces eso podría causar alguna confusión. Ojo con eso. Volviendo al código, vamos a hacer alguna prueba ahora. Voy a poner ahora el catch-up en falso. False. Y voy a hacer que falle. ¿Ya? El catch-up false, de nuevo, a pesar de que yo tengo que la fecha de inicio de este proceso es del 9 del 11, no me va a recuperar fechas del pasado, solamente me va a ejecutar una, la más reciente. Acá yo tengo una variable que si se cumple, si avar vale 1, entonces voy a poder levantar un error. Es más que nada para que ustedes vean que se puede usar el raise error a favor de ustedes. Por ejemplo, si quieren hacer alguna validación en el código, una validación que obviamente no es que haya fallado algo de Airflow, sino que algo de lógica de negocio, por ejemplo, o de la lógica que tienen ustedes, hubo un fallo, por ejemplo, que, no sé, hicieron un conteo de registros en alguna tabla y les salió que 0, significa que no se realizó la carga de forma correcta, entonces ahí pueden hacer un raise error. Entonces vamos a generar el error con esto. Y status, la función 04 le voy a poner ahora para que me genere otro DAG, ¿ya? Commit -m raise error. Ahí ya se deployó la función, hacer clic acá. Si se fijan, está en amarillo. ¿Qué significa amarillo? Que está reintentando. ¿Por qué está reintentando? Vamos al código. Si es que falla, intente una vez más en retrace, una vez más, y que espere un minuto. O sea, si falla, espera un minuto, prueba nuevamente y después falla completo. Acá también podemos verificar lo que les contaba anteriormente de la fecha de ejecución. A pesar de que la última ejecución, según lo que tengo programado, si se fijan, es a las 16:52, el Run ID asociado es de la fecha de finalización del periodo que termina a las 16:52, es decir, el de las 16:51. Ahí está claramente, Run ID 16:51 con la fecha de ejecución start ahora ya más tarde, ¿cierto? A las 17:01. Pero claro, es la fecha y hora de finalización del periodo. Entonces, ¿cuál es el Run ID asociado a la ejecución de las 16:52? El de las 16:51 en este ejemplo. A ver si es que se actualizó. Claro, ahora ya parece que falló completamente. Entonces veamos acá, view log. Vamos a asumir que este fallo no era esperado. Por ejemplo, bueno, aquí tengo el hola mundo que escribí hace un rato. Acá aparece error levantado artificialmente, que fue lo que yo escribí en el código acá. Aparece raise error levantado artificialmente. Ya, se fijan que en el fondo se propaga el error hacia Airflow. Y de esta forma yo puedo ver rápidamente, cuando ustedes se levanten en la mañana y vean el panel, van a encontrar esto. Van a ver, oh mira, una de las funciones, que es la función 04, tiene un fallo. ¿Por qué? Porque aparece en rojo, fácilmente. Lo ven en 2 segundos, aparece automáticamente la alerta. Y si tenemos bien programado el envío de correos, debería habernos llegado un email. Y sorpresa, acaba de llegar un email que dice lo siguiente:
Bueno, aquí aparece una alerta, pero es básicamente porque lo envía SendGrid y el emisor es el mismo que el receptor, entonces Gmail lo encuentra extraño, sospechoso. Y efectivamente acá aparece la excepción, error levantado artificialmente. Si se fijan, este correo se envió en forma automática. ¿Por qué? Porque nosotros ya configuramos Composer con el envío de correo automático cuando falla. Ya, eso no tuvimos que programar nada nosotros en Python para que se envíe el correo. Eso fue automático. Ahora les voy a explicar cómo hacer clears y backfill a través de la línea de comandos. Bueno, ya les mostré cómo hacer un clear manualmente y ahora les voy a mostrar cómo hacerlo a través de la línea de comandos. Si revisan el código, al final van a ver que hay una serie de seteos, por ejemplo, primero para configurar gcloud, setear el proyecto, después cómo ejecutar un backfill y después cómo ejecutar un clear. ¿Cuál es la diferencia entre backfill y clear? Básicamente el clear es para ejecuciones que ya se realizaron y quieres reejecutar. Por ejemplo, que ustedes tienen un DAG y después ya procesaron información, por ejemplo, un mes hacia atrás, y quieren reprocesar data porque cambiaron algo en el código. Entonces, cuando ustedes actualicen el DAG, no les va a re-ejecutar las fechas anteriores, a menos que ustedes hagan un clear, y ahí sí va a correr el proceso nuevamente. Y los backfill es para los casos en que no se realizaron ejecuciones en fechas anteriores y ustedes quieren sí forzar la ejecución de estas fechas. Veamos, por ejemplo, el caso de la POC 02. Entonces, veamos si podemos ejecutar esto, hacerle primero un backfill. Fecha de ejecución, el run ID es del 12 del 11, es decir, ayer. Esto igual, nuevamente para reforzar la idea. Esto lo actualicé hoy, entonces la ejecución, el start time es de hoy a las 16:24, pero el run ID es del día anterior, o sea, cuando terminó, digamos, la ejecución, que es el 12 del 11 a mediodía, como está en la configuración del schedule, a mediodía. Efectivamente, el run ID de la ejecución actual o más reciente es la fecha de ayer a mediodía, ¿ya? Así que ojo con eso. Y entonces el primer paso es configurar el proyecto, ¿ya? Entonces vamos a hacer un gcloud config set project, donde yo configuro el nombre del proyecto y queda ligado. Entonces ahora vamos a hacer un back. Gcloud composer environment run, va el nombre del composer, luego va la ubicación, US Central 1, y el backfill con la fecha de inicio, del 1 de noviembre al 5 de noviembre, por ejemplo. Y el nombre del DAG, en este caso se llama POC02, y ahí está haciendo la llamada. Listo, ahí está ya ejecutándose. Voy a ver, claro, aquí sigue como esperando, si se fijan. De todas maneras, recuerden que la ejecución está haciendo en la nube, no en local, ¿ya? De todas maneras, se queda aquí seguramente esperando algún handshake. Otro punto importante. Ustedes en el Python están configurando que no les importa si es que depende del pasado. Tiene una variable que si depende del pasado. Si le ponen que no depende del pasado, la ejecución de fecha va a ser desordenada. Es decir, de repente va a ejecutar, no sé, el día 3, después va a ejecutar el día 1, después va a ejecutar el día 2. No significa que vaya siempre en orden cronológico. Si ustedes activan a que sí depende del pasado, ahí sí va a hacerlo de forma consecutiva. Por otra parte, en el código, nosotros tenemos acá configurado máximas ejecuciones activas 3. Entonces, si se fijan acá en el panel, vemos 3 ejecuciones máximas activas. Entonces, como le pusimos 3 ejecuciones máximas activas, solamente me va a ejecutar simultáneamente esas 3. Y la cuarta, del día número 4, se la está ejecutando ahora. Es muy importante destacar que la fecha de inicio del backfill es un intervalo cerrado y la fecha de fin es intervalo abierto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo le puse del 1 de noviembre hasta el 5 de noviembre, pero si se fijan acá, me va a ejecutar del 1 de noviembre hasta el día 4, porque el día 5 es intervalo abierto, no lo considera el último día. El backfill funciona tal cual como una ejecución de ese día, pero que yo la estoy forzando ahora, a pesar de que no estaba configurado para haber empezado en esa fecha el DAG. Y ahora veamos qué hace el clear. Vamos, composer environments run test 009, el nombre del composer, local, clear. Vamos a hacer un clear del 02 que termine el 03. Como vimos, es intervalo cerrado abierto, así que del 2 al 3 solamente me va a hacer un clear, el día 2. Y efectivamente ahí se hizo el clear. Básicamente te borra todas las ejecuciones de todos los tasks. La fecha del 2 del 11, si se fijan, no se está ejecutando a pesar de que le hice un clear. ¿Por qué? Yo en el código tengo que esto debería empezar a ejecutarse automáticamente a partir de la fecha del 9 del 11. Por lo tanto, a pesar de que le hice un clear, no se va a reejecutar. Hagamos un clear de, por ejemplo, hoy día. Y efectivamente ahí se está haciendo un clear, automáticamente se está reejecutando, porque efectivamente la reejecución de esa tarea en particular es posterior a la fecha de inicio del DAG. Entonces ahí
Ahora vamos a ver cómo manejar los parámetros dentro de Airflow. Ya les mostré la POC 01, ahora vamos a ver la POC 02. Se basa en la POC 01, así que es bastante sencilla también. Con la diferencia que ahora si nos fijamos en las tareas, tiene tarea 1, tarea 2, tarea 3. O sea, son consecutivas. Termina la tarea 1, después sigue la tarea 2 y después sigue la tarea 3, en ese orden. Ahora, ¿cómo yo puedo pasar parámetros de tarea 1 a tarea 2 y de tarea 2 a tarea 3 o tarea 1 a tarea 3? Eso se hace a través de las XCOM, que son propias de Airflow. En alguna, por ejemplo, en tarea 1, en este Python Operator, tú elevas, digamos, o generas o defines estas variables y después en tarea 2 y tarea 3, si las necesitas leer, tienes que rescatarlas de alguna parte. Vamos a tarea 1. Acá la parte clave es esta. Keyword Arguments, TI, XCOMPUCH. TI es por defecto, por si acaso, es un parámetro por defecto de Airflow. Entonces, aunque no esté definido antes, lo va a tomar como que sale al ambiente Airflow. Entonces hacen un push de una variable que le vamos a poner variable X en la key, y acá en value vamos a ponerle un string que dice mensaje desde función 1. Pero pueden agregar lo que quieran, aquí puede ser valores numéricos, string, lo que ustedes consideren necesario. Y recuerden que tienen que ser acá un XCOMPUCH. Entonces después en las siguientes funciones, que sería la función 2 y la función 3, en la llamada de la función 2, si se fijan, vamos a volver acá, no tengo nada especial. Y dentro de la función 2 hago por supuesto tengo que importar los keyword arguments, ti.xcompull. Ya, entonces cuando yo quiero guardar una variable hago un xcompuch y cuando la quiero rescatar un xcompull. Básicamente como que la descargo. Y con la key, por supuesto que se llama variable x y la guardo en la variable x y la printeo. Y tenemos también un ejemplo, tercer ejemplo, que básicamente te permite, y esto es súper importante, con estas llaves, poder hacer un XCOMPUL dentro de los parámetros del Python Operator, ya que es distinto al anterior, porque el anterior, básicamente el Python Operator, yo llamo a la función de Python y dentro de Python hago un XCOMPUL, pero acá la diferencia de la tarea 3 es que yo le estoy pasando como variable del Python Operator un parámetro que se va a sobreescribir. Por eso es que pasa en estas dobles llaves. Sí, ojo con eso, es levemente distinto. Esto va a ser clave para después en los siguientes ejemplos. Entonces hace un XCOMPUL de la variable que obviamente se definió en tarea 1. Y es lo mismo, ¿ya? Y se pasa como parámetro de Python Operator y después se printea. Un printeo desde el parámetro que pasa desde el keyword argument. Veamos, entonces está tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Veamos a tarea 1, viewlog. Ya, y aquí cargo los parámetros, hago el XCOMPUCH. Vamos a tarea 2 y en la tarea 2 debería haber el printeo del paso de la variable. Que aquí dice mensaje desde function 1, que es la variable string que yo definí. Voy a tarea 3. Viewlog, mensaje desde function 1. Tenemos dos formas de pasar parámetros de una task de Airflow a otra task.